La Biblia habla de que usted es mucho más que lo que ve al espejo. Y alguno dice, gracias a Dios. Cuando uno se mira al espejo, usted ve su imagen, ¿verdad? Pero usted es mucho más que lo que se ve en el espejo. Realmente la Biblia enseña que su cuerpo es nada más que la casa de quien usted es realmente. Y hay un hombre exterior y hay un hombre interior. Y tranquilas, hermanas, no voy a hablar sobre la vestimenta, los adornos y esas cosas. Yo quiero decirle que Dios nos habla que usted es mucho más que lo que usted ve frente al espejo. Y no quiero hablar, lo que estoy hablando yo no tiene nada que ver con ser bipolar, o ser dos personas en una, no. Pero realmente la Biblia dice que usted es dos personas y que usted hay dos naturalezas. Y esto lo voy a explicar en algunos momentos más. Pero la Biblia es muy claro en dejarnos saber que hay mucho más que lo que usted ve al espejo. Hay un hombre interno. Hay una persona dentro de usted. Y la Biblia nos enseña que llega un momento donde usted es tan genuino que no hay diferencia entre la naturaleza carnal que tiene que ver con su expresión exterior y la naturaleza interna de lo que usted es internamente en su corazón. Pero su verdadera identidad no depende de quién es usted externamente, sino de quién es usted internamente. ¿Quién es usted en el hombre interior? Capítulo 4 de 2 de Corintios, dice la Escritura. Quiero que oiga bien esto. Habla la palabra de Dios y nos dice, en el capítulo 4 vamos a comenzar y vamos a ver al capítulo 5, pero el capítulo 4, el apóstol Pablo habla y dice, verso 7, con todo tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro es su cuerpo. ¿Cuántos saben que fuimos formados del polvo de la tierra? Entonces el apóstol Pablo dice que hay un tesoro en un vaso de barro. Aunque usted no lo crea, Dios lo vea a usted en su creación, en lo que usted es interiormente, Dios lo ve como un tesoro. Lo que pasa es que algunos lo tienen tan adentro que no se les nota nada. Pero Dios ve que interior, lo que usted es interiormente, usted es un tesoro. Ahora, para que entienda mejor, en el capítulo 5, verso 1 dice, porque sabemos si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No está hablando de la tierra, está hablando de su cuerpo. Está hablando su cuerpo es realmente la casa de su alma. Y su cuerpo, su expresión exterior, ha sido condenada por Dios a desaparecer. Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, usted va a recibir un cuerpo nuevo, pero ese cuerpo no va a ser un cuerpo terrenal como el que ahora tiene. Usted va a recibir un nuevo cuerpo celestial. A eso llama la Biblia una vestidura para usted. Usted sin un cuerpo, usted estaría desnudo. Dios ve que su carne es como una vestimenta para quien usted es realmente interiormente. Siga leyendo, dice la Escritura claramente, verso 9, porque aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El apóstol Pablo está hablando que va a llegar un momento donde usted va a estar desnudo. ¿Sabía usted que la Biblia habla la expresión y dice que cuando usted pasa el umbral de la muerte, usted se presenta desnudo delante de Dios? Por supuesto que habla de una desnudez moral y espiritual, es decir, que Dios lo va a ver realmente como ustedes. Pero también habla en un sentido muy real,
Porque la casa viste nuestra verdadera identidad. Es decir, su cuerpo es nada más que su casa y también es como una vestimenta para quién es usted realmente. Pero hay un hombre dentro de usted, un hombre interior. Jesús habló de que nosotros no solo somos personas terrenas, naturales, carnales, sino que también somos seres espirituales. El problema es que el ser humano muchas veces no está consciente de esto. Entonces enfatizamos mucho el alimentar nuestro cuerpo, enfatizamos mucho nuestro físico, nuestro cuerpo exterior, e invertimos muy poco tiempo en nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero yo, o el hombre del corazón, oculto en el corazón. Porque muchas veces lo ignoramos. El hombre no es solo materia, sino que también es espíritu. Y Jesús dijo esto cuando nos enseña y dice, no solo de pan vivirá el hombre. El pan no alimenta su espíritu, el pan alimenta su cuerpo físico, el pan representa la comida física. ¿Cuántas personas pudieran vivir sin comer? No, ¿verdad? Usted puede hacer un ayuno por un tiempo, pero usted no puede vivir sin comer. Su cuerpo físico se va a desgastar, usted necesita alimento para su cuerpo físico. Pero usted también tiene que saber que tiene un hombre interior. Usted, otra vez, es mucho más que lo que ve frente al espejo. Hay un hombre, y por eso dice el hombre interno del corazón. Hay algunas versiones que dice el hombre oculto del corazón. Incluso en la Biblia en inglés es mucho más precisa, en la traducción en inglés de la Biblia es mucho más precisa, habla del hombre oculto del corazón. Y Jesús dijo que usted necesitaba para alimentar a ese hombre, dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a decir la frase completa. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, alimento para el cuerpo físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, alimento para el hombre interior, la vida espiritual. Usted es no solo carne, materia, sino que usted es un ser espiritual. Amén. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo empezó a vivir un momento donde él se dio cuenta, y aquí sí voy a usar el término bipolar, es un término de la psicología y psiquiatría moderna, que simplemente quiere decir como dos personalidades en una persona, dos personas en una, habitando en una. El apóstol Pablo empezó a encontrar, cuando él comenzó a caminar en las cosas de Dios, esta dualidad en él. Y que no solo él la vivió. Yo sé que muchos de los que están sentados aquí como su servidor, lo vivió en algún tiempo. El apóstol Pablo, primeramente, en el capítulo 7, él dice, quiero que oiga, voy a comenzar por casi lo último del relato del apóstol Pablo, y voy a tocar otras palabras más que él dijo, pero en el verso 22 él dice, porque según el hombre interior, él habla de un hombre interior, y él dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, él decía, hay un hombre interior en mí que se goza con ir a la iglesia, con escuchar la palabra de Dios, con cantar alabanza, con orar, con buscar el rostro de Dios. Él veía un hombre dentro de él. Él dice, según el hombre interior. Pero él veía que él era como una persona dual y dice, pero verso 23, pero veo en mi miembro, la palabra miembro se refiere cuerpo natural de carne, diferente, que combate contra la ley de mi mente y me condena a la ley del pecado que está en mis miembros o en mi cuerpo. Él veía como una lucha interior dentro de él, entre su hombre interior, que es un tesoro, diga conmigo un tesoro, y lo que él luchaba con su cuerpo, su casa, su vestido, lo que la Biblia llama vaso de barro. Y él veía esa lucha interior en él. Y muchas personas aquí están en esa lucha. Sienten como algo que los atrae a Dios, que los lleva a Dios, algo que desea vivir en comunión con Dios. Pero ve algo
que lo aleja, lo separa, algo que resiste el buscar a Dios y lo que son las cosas de Dios. Y hay veces que usted empieza a notar que como que el hombre interior tiene mayor fuerza y control sobre usted. Y entonces usted va a la iglesia con alegría, se congrega todas las veces que puede, ora, alaba a Dios, anda con canciones cristianas en su carro, tiene melodías cristianas en su celular y anda sirviendo a Dios y preguntándose, Dios mío, ¿quién necesita de ti? Úsame, yo estoy dispuesto. Y usted puede sentir la presencia de Dios en usted. Y hay momentos donde es al revés, donde no tiene ganas de venir a la iglesia, donde llega del trabajo y no tiene ganas de orar. Se levanta en la mañana y se va rápido sin orar. Quiere leer la Biblia, la abre, pero no tiene motivación para leerla. Y le aburre leer la Biblia y la cierra. Es terrible cuando uno está en esa lucha y cuando uno no ha descubierto primero qué le está pasando. Es tremendo eso. En el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, a partir del verso 13 en adelante, hasta el final del capítulo, usted encuentra cómo las dos naturalezas son totalmente opuestas. Por eso es que se pelean. ¿Ok? Totalmente opuestas. Y usted siente esa guerra dentro de usted. Yo quiero que sepa, ¿está aquí? Si usted se ha convertido, usted tiene una guerra interior. Y hay en su interior hay una lucha. Y usted tiene que primero descubrir qué es eso. Usted pensaba que era así, cascarrabia, malhumorado, porque sí nomás no. Usted pensaba que era mentiroso, porque sí nomás no. Hay una ley interior. Que esos pensamientos de perversidad que lo perturban es porque sí, no. Hay una ley. Hay una ley que lo controla y que lo domina. Ahí está. Cuando empieza en el capítulo 13 el apóstol Pablo a hablar, él habla de que nosotros debemos tener cuidado cómo andamos. Y él dice en el verso 16 que debemos andar en el espíritu y no satisfacer para los malos deseos de la carne. La carne es su identidad terrena, su naturaleza humana. Y el espíritu es su naturaleza divina, el hombre interior dentro de usted. El que el apóstol Pablo decía, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y luego pasa a decir, verso 19, dice, más las obras de la carne son evidentes. Y empieza a decirlo. ¿A dónde nos lleva nuestra naturaleza terrenal, nuestra naturaleza humana? A fornicaciones. ¿A qué más? Impurezas, desenfrenos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. El apóstol Pablo dice, menciono esta, pero hay cosas semejantes a estas. Eso es lo que produce nuestra naturaleza humana. Ahora, si mira más abajo, dice, pero el fruto, fíjese cómo pone junto el apóstol Pablo. Está hablando de lo que produce la naturaleza natural, humana en usted, carnal. Y luego coloca lo que es la naturaleza del hombre interior, el espíritu en usted. Dice, más el fruto del espíritu es. Fíjese cómo es todo lo contrario. ¿Ok? ¿Qué está allí? Y empezamos a sentir esta lucha interior en nosotros. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, dice, escuche con mucha atención, por favor. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Por lo contrario, dice él, lo que aborrezco, eso hago. Él se llegó a encontrar en un momento que no entendía por qué hacía eso. Yo sé que aquí hay personas que dicen, ¿por qué es que cuando voy a la iglesia yo pido perdón a Dios y le digo, yo no voy a volver a hacer eso, Dios? Y en la semana vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Como dirían en el rancho, otra vez la mula al trigo. Al maíz, dicen acá, ¿verdad? Otra vez la mula al maíz. ¿Por qué?
El apóstol Pablo, él hablaba de su experiencia cuando recién se había entregado a Dios. Él sentía una lucha interior y la vuelca en el capítulo 7. Y él dice, primero, no entiendo lo que estoy haciendo. No entiendo por qué me comporto así. Si yo busco a Dios, estoy yendo a la iglesia y estoy echándole ganas, pero ¿por qué me estoy comportando así? ¿Por qué empiezo a maldecir en mi casa? ¿Por qué soy violento en mi casa? ¿Por qué estoy todavía enganchado en la pornografía? ¿Por qué estoy enredado en mentiras? ¿Por qué vienen esos pensamientos de depresión a mi vida? ¿Por qué me siento así, que no tengo fuerzas, ganas para vivir? Y usted empieza en una lucha interior. ¿Por qué no puedo orar? Yo quiero orar. ¿Por qué? Es que quiero orar y no puedo. ¿Por qué quiero leer la Biblia y no puedo? Hay una lucha interior. Sigue diciendo el apóstol, lea estos versículos porque pueden declararle mucho de lo que tal vez usted está viviendo, para que entienda que no solo usted lo vivió, que esta es una experiencia común a todos los que se convierten. Y él dice, y ya que hago lo que no quiero, concuerdo, primero dice él que la ley es buena, es decir, los mandamientos de Dios son buenos. Verso 17, de manera, y oiga bien esto, que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Eso del pecado que mora en mí habla de una naturaleza que todavía no ha sido sujeta, controlada al hombre interior, que es donde habita el Espíritu de Dios. Donde habita el Espíritu de Dios. El hombre interior que se deleita según la ley de Dios. El apóstol podía sentir esta lucha y por eso él no podía desarrollar todo su potencial. Está aquí esta hora. Usted se preguntará, ¿por qué yo no puedo dar todo mi potencial? ¿Por qué estoy estancado? Yo veo muchas personas aquí que están estancadas. No puedo ver en su rostro. Y hay personas que están como en una montaña rusa espiritual. De repente usted los ve allá arriba. Y, ¡ah! Y de repente los ve allá abajo. Y, ¡ah! ¡ah! ¿No se ha sentido así? Que de repente en un éxtasis espiritual y usted se siente el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y anda así como a 1 metro del piso y usted anda preguntando, ¿dónde hay un paralítico? ¿Dónde hay un muerto para orar? ¿Verdad? ¿Dónde hay un paralítico para orar que camina? ¿Dónde hay un muerto para resucitar? Y hay momentos en que usted entra a la iglesia así, mire, viene con la mano así. La cadena no es la cadena, es su espíritu que lo trae a la rastra así. ¿Y por qué estamos en esa montaña rusa espiritual? Por esto mismo, por la lucha que usted tiene. Usted tiene que saber que esa es una lucha que usted la tiene que enfrentar. Número 1, la tiene que enfrentar porque Dios quiere que usted se conozca. ¿Ok? Que cuando usted se mira al espejo, usted tiene que saber que hay mucho más que lo que se ve allí. Y esto es alentador, ¿o no? Imagínese que usted está en una condición que usted no quiere estar. Se mira al espejo y dice, gracias a Dios, ese no soy yo. Pero Dios quiere que sepa que hay una lucha en usted y que usted entienda qué es lo que está pasando con usted. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Y luego Dios quiere que entienda dónde se encuentra el potencial para que usted sea quien Dios quiere que sea. Su verdadera identidad no es la terrena, su verdadera identidad es la espiritual. Amén. Y usted es quien es interiormente y no lo que es exteriormente. Nosotros tenemos 2 naturalezas una vez que nos convertimos. Tenemos 2 naturalezas. Usted trae la naturaleza adámica, es decir, la herencia de Adán, que eso se transmite a través de la herencia genética natural de la tierra, en los genes, en la sangre, se transmite esa herencia genética. Y que usted trae todo esto que decíamos en Gálatas capítulo 5, todos estos problemas, ira, contienda, fornicaciones, idolatría, todo este tipo de cosas que están allí. Nosotros heredamos esa naturaleza, la heredamos, la traemos ya desde generaciones pasadas. Pero usted tiene un hombre interior. El hombre interior fue creado a la imagen de Dios. Y la Biblia habla que está en un estado dormido. Recuerde que para Dios la muerte es dormido. La Biblia habla que usted está en muerte espiritual. Es decir, ese hombre interior está adormecido.
Y cuando usted viene a Cristo, usted recibe una regeneración, es decir, Dios resucita a ese hombre interior. Y usted empieza a sentir cosas que antes no sentía, ¿no? ¿Cuántas personas hay aquí que nunca tenían interés por Dios? Yo era uno de esos, yo no tenía interés por Dios. Pero cuando usted vino a Cristo, empezó a tener interés por las cosas de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Habían cosas que usted no le entendía. Usted decía cuando iba a una iglesia o alguien le hablaba o veía en la televisión o algo, usted decía, ¿qué hacen esos locos allá adentro? Y no tiene sentido lo que hacían. ¿Qué es eso de que se ponen a brincar como canguro en la iglesia? ¿Ah? ¿Qué es esa locura de que se caen? Y hay muchas cosas que usted no las entiende. Pero cuando usted viene a Cristo, usted empieza a encontrarle a todo eso sentido, ¿sí o no? Eso es porque Dios resucita a su hombre interior. Le da vida a su hombre interior. Entonces usted ahora tiene un hombre exterior, una naturaleza exterior, y tiene un hombre interior y tiene una naturaleza interior que está en usted. Y usted empieza primero a sentir una lucha. Usted tiene que saber qué le está pasando. Dígale al que está al lado, ¿sabes lo que te está pasando? Es una lucha que estás teniendo. Es una lucha que estás teniendo. Ahora, la lucha esa se termina cuando tú determinas a quién vas a seguir. Si ese impulso, esa fuerza de tu naturaleza humana pervertida, caída, que no quiere saber nada con Dios, o vas a seguir los impulsos del hombre interior que está lleno por el Espíritu Santo. Tú decides. Es por eso que en el capítulo 8, el apóstol Pablo hablando dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él empieza a hablar, primero que tienes que entender es esto, mira, todas las condenaciones, es decir, la condenación tiene que ver con sentimientos de culpa. Dice, se terminan en Cristo Jesús. Tú tienes que entender eso. Primero, Dios te ha librado de toda condenación. ¿Qué quiere decir librarte de toda condenación? Quiere decir que Dios actuó más allá de que tú te equivocas, más allá de que pecas, más allá de que quieres agradar a Dios, pero te levantas y te vuelves a caer. Dios te ha librado de toda la culpa, de aquellas cosas que haces bajo la fuerza del hombre exterior. Dios te ha librado de esa culpa porque Cristo pagó por ti el precio en la cruz de Calvario. Y Él te justifica delante de Dios. Él te hace justo delante de Dios. Más allá de tu naturaleza humana, Él te hace justo. Pero no bastaría solamente con que el Señor te justificara de todos tus pecados, sino que tú necesitas algo para no seguir involucrado en el pecado, para no seguir en lo mismo. Y el apóstol Pablo sigue hablando, oiga lo que dice él, esto es lo que quiero que entiendas ahora. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, así como él hablaba que había una ley en su cuerpo que lo llevaba cautivo a cometer pecado que él no quería. Y él dice, lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo cosas que aborrecemos? Quiero que me entiendan muy bien. Hay personas que han venido a hablar conmigo, yo veo su sinceridad. Y personas que dicen, es que yo no puedo con mi genio. Hay personas que dicen, pastor, es que yo no puedo soltar este vicio del alcohol o de las drogas. No lo puedo dejar. Y así como eso hablan de otras cosas. Quisiera ser otra persona, pero no lo soy. Hay una ley, pero el apóstol Pablo habla de la ley del Espíritu. Diga conmigo la ley del Espíritu. Ahora, lo primero que usted tiene que entender, está aquí. Dice, otra vez, lea este versículo, es muy importante, verso 2. Dice que la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que realmente la ley del Espíritu es mayor que la ley natural que actúa en ti. Jesús, al vencer en la cruz del Calvario, hizo esa provisión. Cuando la Biblia habla que el viejo hombre, mira, te estoy hablando profundamente, pero sencillo y práctico, de términos que muchas veces en la iglesia se dicen, pero no lo entendemos nada. A mí me pasó. Yo hablaba y decía, porque la Biblia dice
que nuestro viejo hombre fue crucificado en el Calvario. Que Cristo venció a nuestro viejo hombre y nuestro viejo hombre fue vencido en la cruz del Calvario. Cristo lo venció, lo crucificó. ¿Por qué eso dice la Biblia? Pero la pregunta era, ¿entendía qué era el viejo hombre? ¿Y entendía qué significaba eso? El que Jesús venció al viejo hombre, que Él lo crucificó en la cruz del Calvario, quiere decir que la ley espiritual es mayor que la ley natural en ti. Que la ley espiritual en ti tiene poder sobre la ley natural en ti. Hablamos que había una lucha interior, que la carne se oponía al espíritu. Yo quiero decirte algo, el espíritu es mayor que la carne. Para eso murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú eres salvo y Cristo empieza a habitar en ti, el Señor llena tu espíritu, tu hombre interior, del Espíritu Santo. Y comienza a haber una ley poderosa en ti. Y tú eres el que tienes que decidir, me voy a manejar según la ley natural y voy a seguir los pensamientos, los impulsos del hombre exterior, o voy a subyugar los pensamientos y los impulsos del hombre exterior, el hombre que me impulsa lejos de Dios, el hombre que me impulsa a hacer cosas que Dios no quiere, el hombre que me lleva a vivir una vida que Dios no quiere que yo viva, o voy a seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y voy a subyugar al hombre carnal, al hombre natural, al hombre de pecado, bajo la ley del Espíritu. Hay una ley del Espíritu. Pero si tú eres de los que piensas, es que yo realmente necesito un cambio en mi vida. Algo me tiene estancado, algo me tiene detenido, algo me tiene viviendo en la mediocridad. ¿Por qué yo no puedo dar lo mejor para Dios? ¿Por qué? Porque es que siento como un tapón, como que algo me tiene detenido. Yo veo aquí personas que andan con las brecas puestas. Yo veo personas que andan por la vida con las brecas puestas. ¿Estás aquí? ¿Okay? ¿Sabes qué necesita? Necesita que la ley del Espíritu te envuelva. Necesita que el Espíritu Santo te mude en otra persona. Tú no vas a vivir la vida cristiana en su plenitud. No vas a poder vivir una vida abundante. No vas a poder disfrutar lo mejor de la vida si no te llenas del Espíritu Santo de Dios. Lo que cambia a las personas es un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es a través del poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo.